biónica. ¿Y se acuerdan cuando sucedió esto? Por ahí, viste, la noticia tiene su momento de mayor rodaje y después como que nos vamos olvidando, pero se puso también muy en duda otra vez la efectividad de la ley de salud mental para casos como estos, ¿no? Y era como que nos quedábamos con esa intriga de decir, bueno, ¿hasta qué punto una persona que tiene una situación de adicción tan severa puede expresar su consentimiento a la hora de ser internado? ¿Es este el camino, la internación? Y lo que siempre refiere Miguel es, acá en Corrientes a su vez pasa que no hay tampoco muchos lugares o no hay casi lugares públicos, y los que hay son muy costosos para poder internar a una persona con adicción. Así que hoy vamos a tratar ese tema. Hay muchas veces que vienen acá, ahora con el tema de la pandemia es como que por ahí la gente no se movió tanto, pero hemos tenido acá en la radio cantidad de madres, sobre todo, porque son muchas veces las madres las que traen este desgarrador problema cuando tienen un hijo adicto y te dicen, no sé qué hacer, en mi casa no puede estar más, es violento, tengo miedo por mis otros hijos, tengo miedo que lo maten, y la verdad es que no sé, me voy al hospital de salud mental acá y me dicen que no quiero que esté en una comisaría. La verdad es que es un drama muy, pero muy grande para una familia que atraviesa esto. Entonces, tenemos dos partes. Por un lado, el doctor Gustavo Gómez, que es médico psiquiatra, que está aquí en los estudios, que nos va a acompañar con esta parte vinculada justamente a la salud mental, y después los costados jurídicos, a quienes le pedimos también ayuda a nuestra gente de Legal NEA que siempre nos acompaña. Además, el doctor Gustavo Gómez, que es autor de este libro, justamente referenciado a la cuestión, trabaja mucho, hace un tiempo bastante largo, se ha especializado en el tema de consumo y recuperación del tema adicciones, y un poco todo ese trabajo y esa experiencia está volcado en este trabajo que es consumo, respeto, justamente autoría. Ahora le vamos a preguntar un poquito, porque tiene un formato bastante particular, estaba viendo, son poesías y prosas también que están. Doctor, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero quiero que nos cuente si es cierto esto que una persona necesita expresar. Primero, si la internación es necesaria en los casos de adicción muy severa. Podemos tomar como referencia el caso de Chano, pero podemos ver también lo que pasaba con Diego Maradona, que terminó en su casa y que era también todo un tema de decir, tendría que haber estado internado en otro lugar. ¿Qué pasa con el adicto y si la internación es necesaria? Bueno, la internación es necesaria cuando el paciente presenta lo que se llama un riesgo cierto inminente, que sí quiere decir de que la persona puede ser peligrosa para sí o para terceros. Eso es un diagnóstico médico clínico para mi gusto indiscutible, y creo que en realidad no se discute. Cuando una persona está en esas condiciones se lo interna. Lo que pasa es que la ley de salud mental prevé, digamos, que se tenga que cumplir esa condición. Pero en realidad la ley de salud mental es, como todas las cosas, una ley que tiene un espíritu, un cuerpo muy interesante, con propósitos muy nobles, pero que no se puede plasmar en esto que ustedes un poco lo decían. Es decir, ¿qué pasa con la asistencia? Entonces, para mí, una cosa es una ley y otra cosa son las políticas. Entonces, la ley en realidad prevé políticas, pero eso no se ha podido dar. Entonces, ahí está la falencia. Hace 10 años que está la ley, y esto que ustedes plantean, que es la necesidad actual que tenemos, no se da. ¿Cuál es la situación de una familia que tiene una persona que necesita ser internada? En la práctica acá, por ejemplo, una mamá que está escuchando, que tiene su hijo, muchas veces menores de edad, que empiezan consumiendo, no sé, cualquier cosa, y que hoy ya están siendo incluso violentos para con su familia, y madres que vienen a contar que sus hijos, cuando están en ese brote, usted dígame cómo se llama, en donde sí o sí quieren dinero para poder seguir consumiendo, las llegaron a golpear. Sí, totalmente. Miren, vamos a hacer una analogía rápido. Gustavo me va a ayudar. Sí. ¿Cuántas personas con COVID hay en Corrientes, infectadas en total? ¿100.000 era? Acumulado, sí, arriba de 103.000, 104.000. 103.000. ¿Cuántas personas hay internadas? Y estábamos en 200 y pico. Casi 300. Bueno, si hacemos rápido una analogía, no estaríamos lejos de ese proceso, de ese número, digamos. Respondiendo a la internación. La internación es nosotros deberíamos, esquemáticamente, obviamente, queremos dirigirnos de la siguiente manera. Primero apuntamos a la prevención. Cuando no llegamos a la prevención y tenemos que tratar, ese tratamiento tiene que evitar, como en el caso del coronavirus, de que esté internado. Claro. Bueno, y entonces, cuando pasa esto que plantea Cristina, de lo que pasa es porque no hay una asistencia, no podemos lograr por ahí una asistencia que pueda evitar
la internación. Las internaciones hay que evitarlas, no son aconsejables. Volvemos al punto que si se nos escapa la situación, por no decir otra cosa, bueno, ahí sí se interna. Y también hay un tiempo de internación. Yo particularmente creo que las internaciones deben ser breves. Y esta madre que plantea Cristina, o este chico de la madre que plantea Cristina, tendría que tener una internación de un mes y medio. Estoy generalizando mucho, porque hay cada claro, caso. Pero se recupera, pues ¿sabes qué, doctora? A mí me pasa cuando uno escucha estos casos que son los más mediáticos, de personas que además tienen recursos para poder costear lo que puede ser un proceso de recuperación y sin embargo no logran superar la adicción. Uno dice, ¿se puede recuperar una persona adicta? Totalmente, eso lo digo con seguridad. Obviamente que hay cuestiones personales, hay lo que se llama comorbilidades, que complican. En el caso Maradona, por ejemplo, hay una comorbilidad. Él, para mí, tenía un trastorno grave de la personalidad sumado a todos los factores. Eso es lo que tienen las personas con consumo, que ahí es muy complejo. Lo que hay que resolver son cuestiones personales, familiares, sociales, económicas, políticas, espirituales. Entonces, lo que arrastró en algún momento a esa persona a la situación de consumo, digamos. Sí, lo que arrastró. Esas situaciones que envuelven al adicto, por decir de alguna manera. Sí, o sea, hay muchos factores, Miguel. Insisto, una persona empieza a desarrollarse, como todas las enfermedades también, se enferma el que puede, no el que quiere. Entonces se conjugan una serie de factores que hace que tengamos que resolver todos esos problemas. Nosotros trabajamos en eso todos los días y bueno, y tenemos que enfrentar una situación. La analogía que yo hago rápido es que si vos tenés cáncer, en 6 meses podés estar curado. Y acá, sin embargo, en 6 meses no podemos resolver la pregunta que me hacía Cristina, pero sí digo con seguridad que si nosotros alineamos todas las estrategias, si juntamos, si formamos una red, si hacemos un diagnóstico, y si asistimos, y ojo que la asistencia no es tampoco una asistencia puramente médica, es una asistencia espiritual, una asistencia familiar, es una asistencia deportiva, es una asistencia social. Es decir, esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta y ahí volvemos a la política, es decir, a las políticas, no a la política, a las políticas, que si nosotros desarrollamos políticas integrales en ese sentido, se pueden llegar a tener asistencia de todas estas personas. Doctor, me espera un segundito, quiero saludar también al doctor José María González, que desde Legalnea nos va a poder aportar otro costado vinculado ya a la parte jurídica. ¿Cómo le va, doctor González? Gracias por sumarse a este tema. ¿Qué se puede aportar? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo al doctor Gómez, dar las felicitaciones por su libro también. Yo creo que lo que se puede plantear en este caso tiene que ver justamente con el abordaje que hace la ley, ¿no? Gustavo señalaba muy bien la necesidad de las políticas para implementarla, pero esta fue una ley de alguna manera señera porque se anticipó en algunos principios, por ejemplo, lo que luego sería el Código Civil y Comercial nuevo de 2015, por ejemplo, al plantear la cuestión de la capacidad como regla, es decir, que todas las personas son capaces, después deberá en todo caso ir graduándose la capacidad y por algún problema de salud mental, esta persona necesitara, digamos, tener un apoyo o un representante legal en los casos más extremos. El juego que hace Gustavo en el título del libro, Consumo, Respeto, también tiene mucho de cambiar el paradigma respecto de la persona que está afectada, ¿no es cierto? Porque normalmente, tradicionalmente, se las tenía como, de alguna manera, hasta se tenía vergüenza, se los encerraba en un manicomio, ¿no es cierto? El manicomio era el lugar donde se encerraba a los locos. Incluso a las personas con problemas de adicción se le daba el mismo tratamiento. En cambio, se cambia el paradigma porque, según dicen, 1 de cada 4 personas en esta sociedad actual algún tipo de asistencia a su salud mental va a necesitar o necesita en la actualidad por toda la serie de fenómenos que se viven. 1 de cada 4, lo sumo al doctor porque me llamó la atención el dato que 1 de cada 4 personas, doctor, va a necesitar o necesitaríamos o necesitamos asistencia en la salud mental. Sí, totalmente. Es decir, nosotros tenemos en el caso de las adicciones, lo del consumo problemático, el 10% de la población puede tener consumo problemático. El 10%. El 10%. Cuando hablamos de consumo problemático, hablamos desde el alcohol
el tabaco hasta las drogas prohibidas o solamente drogas la prohibidas? La definición dice mediando o sin mediar, es un consumo problemático, es todo aquel que mediando sin mediar sustancia le provoca alteraciones físicas, psíquicas y en sus relaciones. ¿Qué quiere decir sin mediar sustancia? Las conductuales, la ludopatía, las pantallas, el sexo, el trabajo, etcétera. Todo eso son consumos problemáticos. Doctor González, sí. Sí, no, y después concretamente lo que tiene que ver son, a partir de estos casos que se mencionaban, sobre todo el de Chano, digamos, los efectos que puede tener cuando esa persona comprende o no comprende la criminalidad de los actos, de acuerdo a su estado mental, y en función de eso se va a determinar o no su responsabilidad penal. No hay que olvidarse también la responsabilidad y la intervención de estas personas en la vida civil, porque como decía, hay diversos grados de capacidad, o en todo caso se van reduciendo las posibilidades, pero cada vez se tiende a que puedan realizar actos civiles. Entonces eventualmente un juez va a decidir si puede comprar, no puede comprar, si puede vender, no puede vender, si puede donar, no puede donar, porque en algún momento de su patología puede de pronto afectar el bueno, lo que se está planteando con Maradona, o sea, cuán capaz era Maradona para todos los actos de disposición que hizo, ¿no? Gustavo Gamboa. Precisamente, doctor Gómez, le pregunto, ¿qué hacer cuando el paciente no quiere ser tratado? Llámese Maradona, llámese Chano. En general, me decís vos. Sí, cuando alguien, bueno, sí, la familia está preocupada, esta mujer, le daba el ejemplo Cristina, esta madre está preocupada por el hijo, pero el hijo no quiere ser tratado. Bueno, en realidad, ahí te decía, cuando no quiere ser tratado, teóricamente no se puede tratar, pero entra el criterio de que pueda producir daños para sí o para terceros. Es decir, así es. Nosotros en realidad, eso lo trabajamos, nos pasa mucho esto que me planteas, porque el paciente viene lo que se llama en un estado de precontemplación, es decir, el paciente a veces muchas viene traído por la justicia, por la mamá, dice yo vengo porque mi mamá quiere que venga. Entonces, el trabajo nuestro, en nuestra pericia, digamos, en nuestra práctica, es desarrollar lo que se llama una entrevista motivacional, donde buscamos esto, que la persona pueda problematizar el consumo y que pueda hacer el tratamiento. Para contestarte, del 50% de las personas que recibimos llegan en esas condiciones. Obligadas, digamos, que no van porque quieren. Obligadas, obligadas a ver, sí, sea porque el papá, la mamá está sufriendo, porque la no esposa porque le dice. tengan la real convicción o ganas de decir la verdad. No. Totalmente. Entonces, acá también hay un paradigma interesante, porque antes pasaba esto, es decir, la gente cuando decía, no, bueno, si no quiere, no se puede. Sí se puede. Nosotros trabajamos con eso, como te decía, y tratamos de hacer una entrevista que se llama motivacional, que está muy bien descrita, que fue descrita por autores norteamericanos, y bueno, trabajamos de ese lugar y yo creo, y ahí estaba lo que yo respondía, es decir, se puede salir del consumo siempre y cuando lo abordemos también integralmente e interdisciplinaria. Esa es otra cosa que hay que aclarar. Uno de los flagelos que tenemos en la capital correntina es el tema de los motochorros, los arrebatos y demás. Y lamentablemente, esto a partir de saber quiénes son los que protagonizan estos delitos, son jóvenes que en la mayoría de las ocasiones los producen para poder comprar estupefacientes. ¿Cómo usted me dice, no, con la cabeza me está diciendo, pero hay casos tremendos, o sea, le puedo empezar a citar casos de que terminaron muy mal con gente que era adicta. Sí, totalmente, pero me parece que es al revés. Es como, le cambio el ejemplo, es como que usted me diga, mire, encontramos un policía que hizo un ilícito, la corrupción. Bueno, es un policía corrupto, no es que los policías son corruptos. Es decir, los adictos no son agresivos. Es decir, en este caso yo diría que son personas que delinquen por alguna razón y que consumen sustancias. O sea, no es muy peligroso, Gustavo, decir eso, porque si no, que se estigmatiza a la gente y se lo enfoca en ese lugar, en la criminalidad. La ley de salud mental en ese sentido es muy interesante y en general tenemos que tener ese cuidado de no criminalizar el consumo. Doctor González, ¿se puede instar a las instituciones, valga que va a ser un trabalenguas, a que hagan algo judicialmente? O sea, uno puede, por ejemplo, instar a una obra social a que le dé cobertura, a un centro de salud que lo atienda. O sea, ¿qué herramientas tiene una persona para pedir esta cobertura en salud? Mira, como lo señalaba Gustavo, la ley plantea una serie de situaciones y de derechos muy amplias. Por ejemplo, el hecho de que
tengan que desaparecerlo de alguna manera o se tengan que reconvertir los manicomios o los demás nombres que se suelen usar para el alojamiento de todas estas personas, pero no existen las herramientas. Entonces, cada vez que está la ley, pero no hay una herramienta, una política, una prestación, lo que se va a hacer siempre es judicialmente pedir que ese derecho se concrete en el caso particular de esa persona. Entonces, si la persona de pronto no está recibiendo una prestación porque no está incluida dentro de el listado, llamémosle así, de los que disponen las obras sociales, si la persona no recibe la prestación porque el Estado no está en las condiciones para hacerlo o la prestación no es la adecuada, siempre fundados en la ley, fundados en las normas constitucionales, incluso la ley trae normas internacionales de protección de la salud mental que las hace ley también, que las declara vigentes en nuestro país. Nosotros vamos a poder accionar a los efectos de obtener una correcta prestación para la atención de ese caso, ¿no? Doctor González, muchísimas gracias como siempre por sumar a este debate, a este tema que es tan importante. Bueno, desde Legal NEA también estos nos acompañan con todo tipo de asesoramiento. No quiero despedirlo al doctor Gómez sin decir, bueno, que su libro Consumo Respeto tiene un formato particular, es una combinación equilibrada de textos en prosa y poemas del autor de este libro, en donde informa de las distintas etapas incluidas en la comprensión de vivencias que despiertan los consumos problemáticos de sustancias. Consumo Respeto, ¿dónde se encuentra? Por ahora en el dispositivo del camino, que es Islas Malvinas 1676. Esto es como los vinos, no están en las góndolas. Ah, bueno. Como los vinos buenos. Es un libro boutique. Ahí está. Un libro boutique. Gracias, como siempre, por venir. Bueno, muchas gracias a usted, un placer. 8:31 en la República Argentina. Nos vamos a ir a la pausa. Voy a saludar a Andrés Lotero, que está